Quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor, compartir una historia que tiene varios personajes. Es un relato para muchos desconocido, otros capaz que lo van a escuchar por primera vez, y de hecho yo lo he compartido ya varias veces, y en algunos otros mensajes he citado algunas partes de este relato que quiero compartir con ustedes. Pero como la palabra de Dios dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura de los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la palabra de Dios es viva. Cada vez que yo la leo, aunque lea siempre el mismo pasaje, siempre me va a agregar algo nuevo, me va a confirmar, o me va a corregir, o me va a exhortar, me va a confrontar, me va a decir, te hablé, y no hiciste nada. Entonces por eso hay mensajes que a veces se repiten, hay cosas que se repiten. Y es porque algo el Señor nos quiere enseñar o corregir, o hay algo que nos ha dicho y no lo hemos entendido, o no lo hemos corregido. Y en este relato aparecen varios personajes, y quizás alguno de ustedes se pueda identificar con alguno de ellos, algunos que tienen más protagonismo, otros menos protagonismo. Por supuesto, siempre el protagonismo principal lo tiene el Señor, y es el Señor que hace la obra en nuestras vidas, pero a través de pasos sucios como yo. Pero que el Señor, cuando entendemos que no somos nada, que simplemente podemos ser un vehículo, el Señor puede hacer su obra. Y también hay varios de esos vasos que no son perfectos, algunos hasta los idolatran, y aparecen hombres y mujeres de distintas personalidades y capacidades y aptitudes a lo largo de toda la palabra del Señor, que están ahí para hacernos entender la palabra de Dios, pero también para demostrarnos con su vida muy parecida a la de nosotros, que pueden ser tremendo instrumento en las manos del Señor si se dejan usar. A algunos les ha costado más que a otros, y también en nuestra vida también podemos ver reflejado. No es para que nos comparemos con nadie, algunos son hinchas de, las mujeres son hinchas de Ruth, o de Esther, o de Débora, o de María. Y los varones, a algunos les gustan Moisés, Josué, Elías, David y Pablo. Creo que de ahí no salen muchos. Y hay otros. Apeles, hay uno que aparece en Romanos, en un saludo Pablo dice, en un versículo compartido con otro, Apeles, varón aprobado por Dios. No lo nombra nunca más. Con eso alcanza y sobra, ser aprobado por Dios. Así que en este relato le voy a hablar del segundo libro de Reyes, capítulo 5, donde habla de Eliseo y Naamán. Ahí en el título ya nombra a dos personajes. Pero en el relato aparecen 7 personas y pueden hasta 9 o más. En todo este relato que voy a compartir. Y seguramente, como les decía, quizás usted se puede identificar con alguno de ellos. Hay hombres y mujeres en este relato, no en el título, pero ahí van a ver en el relato. Los que no conocen la historia, los que ya la han leído, quizás no se han detenido en determinadas cosas, porque algunos le hacen hincapié en determinados personajes, en determinados acontecimientos de todo este relato que voy a leer. Y también pasa que podemos pasar por distintos personajes, por distintas situaciones de nuestra vida, etapas de nuestra vida, o como estamos emocionalmente, espiritualmente, podemos pasar y atravesar por la mayoría de los personajes que aparecen en este lugar. Y van a ver que hay 2 o 3 que son los principales, pero yo les voy a hacer saber, si no se dan cuenta, que hay 7 casi nombrados y hay como 2 más, o sea que por lo menos hay 9 personajes. No estoy nombrando al Señor porque no es un personaje, es Dios. Y siempre está en todo y sobre todo. Pero personas, seres humanos que aparecen en este relato, son por lo menos 9. Y cada uno de ellos tiene una participación importante, puede menos conocida o más larga una que otra, más preponderante, más importante, pero eso refleja a veces nuestra vida también, nuestra vida cotidiana, nuestra vida, nuestra relación con el Señor, nuestro transitar con el Señor, y muestra nuestros estados de ánimo, donde a veces estamos arriba, abajo, algunos quieren ser muy protagonistas y lo son, otros quieren serlo y no lo son, otros ni siquiera se sienten dignos y se creen que no tienen nada importante para el Señor. Y vamos a ver, yo que con este relato quiero hacer hincapié en esas cosas. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Es un relato largo.
tiene 27 versículos. No lo voy a leer todo el recorrido, pero vamos a ver algunas cosas importantes. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, a partir del verso 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él... No, me pasa algo con este micrófono. Me cambian los tonos, discúlpeme. Ahora sí. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, y Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos.
Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó de la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pasará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Al final lo leí todo. Son muchos versículos, pero es interesante. Como decía, en este relato aparecen varias personas. Y seguramente hay más de 9. Tenemos los principales que los nombra el título, que son Eliseo y Naamán, pero tenemos el rey de Siria, Naamán, la esposa de Naamán, la israelita esclava, Eliseo, el rey de Israel, Giezi, los 2 criados, pero aunque dice una compañía, ahí por lo menos tenemos 9 personas que cada uno de ellos por algo están en la palabra de Dios y tienen una función. A veces hay personas que sobresalen en una familia, en una empresa, en la iglesia, en un equipo de fútbol o de básquetbol. Ahora que estamos con los Juegos Olímpicos hay de todo. Pero todos tienen un rol principal. Por ejemplo, en el caso ahora que estamos en pleno Juegos Olímpicos, por más que estemos disconformes, que Uruguay no llega a nada, pero algunos llegaron más que otros. Pero cada uno por lo menos tiene un preparador físico, un entrenador, un compañero. En el caso nuestro no hay recursos, son deportes, a no ser el fútbol y el básquetbol, no son profesionales la mayoría. Son algunos que están becados, se pueden dedicar de tener todo un equipo como tienen los rusos, los estadounidenses, tienen por cada atleta, tienen como 10 personas. Los pasajes se dedican a ellos, tienen un sueldo, viven de eso. Los de acá trabajan, unos carpinteros, otros empleados públicos, otros militares. No se pueden dedicar a tiempo completo. Entonces siempre hay personas, siempre se trata de equipo, y así es las cosas del Señor. Es verdad que hay personas que son más visibles, aparentemente son las más exitosas, algunos se la creen, otros la tienen clara y saben que todo es de parte de Dios. Pero también hay cosas que se mueven alrededor, hay personas, hay acontecimientos, hay personas que sostienen los ministerios. A algunos no les interesa ser famosos y están conformes con servir a Dios, servir al hombre de Dios, ser parte de un ministerio, de un grupo de trabajo que lleve la gloria a Dios, que ayude a las personas a conocer a Jesucristo y a tener una mejor calidad de vida. Pero hay otras que se sienten insignificantes, creen yo no tengo nada para darle a Dios. No tengo ningún talento, no tengo nada, no sirvo para nada, soy insignificante y se menosprecian. Y hay otras que están ahí, que participan, inclusive son beneficiados, pero muchas veces abusan de eso. No les interesa tanto honrar a Dios, sino les interesa beneficiarse de lo que puedan obtener de las personas y hasta mintiendo. Acá tenemos uno de los casos. En este caso Siria era una nación poderosa. En otra versión habla de un pueblo, un rey, un general, un comandante arameo. Pero al lado de Israel era una nación muy poderosa y había hecho varias incursiones, o sea, varios ataques a Israel. Tenían conflictos y era más poderosa. Y en uno de esos ataques, en esas incursiones, para ir a atacarles, a saquearles, a matar personas, a meterles miedo, en una de esas incursiones se llevaron a una muchacha. Se la llevaron cautiva y la llevaron a la casa del general. El general era alguien poderoso. Era la mano derecha del rey de Siria, que no aparece el nombre, pero sí aparece de Naamán. Dice que era alguien valeroso en extremo y su señor, el rey, lo tenía en alta estima porque a través de él dice que Jehová, el Dios de Israel, había permitido que una nación pagana, como Siria, la hubiera vencido en cierta forma. Y le había dado muchas victorias por medio de él. El nombre dice que era valeroso en extremo, con un gran rango, un general, era el comandante del ejército de Siria.
Tenía muchas aptitudes, mucha valentía, pero tenía una condición física que hablaba mal de él y que lo acongojaba. Quizás todos los logros y todo el reconocimiento que le daba el rey delante del pueblo sirio, a él no le interesaba. Pasa en este tiempo, hay personas que anhelan tener riqueza, fama, ser conocidos. Pero cuando ataca la salud, famoso hemos tenido hasta, por nombrar a alguien, Susana Jiménez, ahí casi media muerta en Punta del Este. Tiene plata para mantener las cosas, pero estuvo ahí. Entonces en ese momento, con el tema de la pandemia, por poner un ejemplo, quizás al tener cantidad mayor recursos puede tener una mejor atención, pero ante la enfermedad, ante tener la muerte cercana, ahí lo demás no importa, a nadie le interesa. Algunos quizás para pedir una atención pueden tener un poco de prepotencia porque tengo dinero, soy famoso. Pero cuando está ahí, que no sabes si te vas a morir, te vas a salvar de la enfermedad, no te importa si sos famoso, sos el presidente, sos un futbolista o sos pobre. Todos tenemos ese miedo ante la muerte, de una enfermedad. Entonces podré ser reconocido, pero ¿de qué me sirve? En este caso era alguien leproso, una enfermedad que produce muchas manchas, olor. Es una enfermedad, acá en Uruguay hubo hace muchos años, y aparentemente no genera mucho dolor físico a la persona que lo tiene. Es como una especie de un tipo también como de cáncer ahí, pero le produce llaga, pero se le caen piezas, partes del cuerpo, se va desgastando, y es algo desagradable de ver. Entonces imagínense a alguien prestigioso, que era honrado y respetado por sus subalternos, pero quizás no se podía sentar a la mesa con sus hijos, con su esposa, vaya a saber, por causa de esa enfermedad y por ese olor que despedida de esa enfermedad. Y era también la lepra en la Biblia es un símbolo, una representación del pecado. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús hace mucha referencia a esto que pasaba en el Antiguo Testamento, y hablando con los fariseos, habla de la levadura y habla de la lepra, que es un tipo de pecado, o una representación del pecado. Así que este hombre tenía a su esposa, que tampoco la nombra, pero dice la esposa, y ven, dicen que detrás de un nombre, de cada hombre importante, prestigioso, de cada gran hombre, hay una gran mujer. Y acá era alguien valeroso en extremo, muy reconocido, pero estaba enfermo, estaba leproso, estaría angustiado, triste. Quizás el gozo de los éxitos, el reconocimiento del rey, no lo llenaban tanto porque físicamente no se sentía bien, porque estaba enfermo, y era una enfermedad aparte desagradable. Y en su casa dice que estaba su esposa y había una criada, una empleada, una mucama, una sirvienta que en realidad era esclava. Podría tener cierto beneficio porque está en la casa del general, como si estuviera en la casa del rey, pero era esclava, había sido llevada cautiva. Y ella podía estar resentida, podía estar triste, podía estar angustiada, enojada con Dios. Yo soy de Israel, Jehová es el Dios de Israel, ¿y por qué permitió que me lleven cautivo? Y todavía tengo que ir a servir como sirvienta en la casa del que provocó esto. Quizás habían matado a los padres. A muchas personas más, algún hermano, la Biblia no habla de esos detalles, pero fue llevada en varias de esas incursiones, siempre muere alguien, y fue llevada cautiva. O aunque no hubieran matado a nadie, se la llevaron a la fuerza y la separaron de su familia. Era una muchacha. Así que sería una muchacha, una adolescente, jovencita, sin casarse, sin hijos. Se la llevan y la llevan a trabajar en la casa de este general. No sé cómo sería en aquel tiempo. Pero quizá le tocaba lavarle la ropa. La ropa de un leproso. De alguien despreciable, muy honrado en Siria, pero no para la israelita. Aquel que la sacó de su tierra, de su familia, de su hogar, se la llevó cautiva, tuvo que trabajar en la casa de ella. Capaz que tenía que cambiar la sábana de su cama. Imagínense la situación. Nosotros acá no vivimos guerra, no vivimos esas cosas, pero hay en otros países. Quizás no logramos dimensionar la situación de esta jovencita, llevada de su tierra a la fuerza,
en contra de su voluntad para servir en la casa de quien había provocado todo eso. Es un cambio de cultura. Recuerden que ellos no se juntaban, las otras naciones eran inmundos para ellos. Ir a vivir a la casa de alguien y todavía que a la fuerza, con armas, violentando, privándole de un montón de cosas, violentando sus derechos humanos, por tanto que se habla ahora, llevándole a la casa a trabajar a este hombre y quizás teniendo que lavarle la ropa, la sábana y tantas cosas más, o sentarle, entregarle la comida y postrarse, sí señor, no señor, a alguien que no era israelita, que era un general, que le había violentado a su familia, a su país, y todavía leproso, una enfermedad desagradable de ver simplemente, y olorosa y todas esas cosas, como ya le dije. Así que ella podía haber tomado la posición de víctima, estaba en su derecho. Quizás era una muchacha que honraba a Dios, que no se portaba mal. La Biblia no habla de que estaba en pecado, no dice nada, que era desobediente, que era una joven rebelde, que no estudiaba, que no obedecía a sus padres. No dice nada de ella. Así que ella podía haber tomado cualquier posición, cualquier postura, podía haber clamado, reclamado, haberse enojado contra Dios. Pero cuando ve la oportunidad, ve que el general estaba triste, estaba angustiado, que los éxitos, los premios no lo llenaban. Ella, cuando vio la puerta, cuando vio la oportunidad, le dijo a la esposa del general que en Israel había un profeta que la podía sanar, porque era un hombre que estaba, como cantamos en una de las alabanzas, de que David no solamente danzaba, sino que David fluía en la presencia de Dios. Acá tenemos un hombre de Dios, Eliseo, que fluía en la presencia de Dios, tenía comunión con Dios y todo el mundo sabía. Así que esta jovencita aprovechó la oportunidad. Voy a haber dicho que se muera, ojalá se muera. Es un enemigo de Israel, un enemigo de Dios, es alguien enemigo de mi familia, despreciable, todo podrido, que se muera. Mire que muchos de nosotros quizás pensaríamos así. Alguien que te ataca injustamente, que te saca de tu casa, que ataca a tu nación, te lleva a trabajar en su casa, alguien que está enfermo, con una enfermedad desagradable. Pero ella aprovechó la oportunidad para hablar de Dios, para predicarle de Él, para que conociera al Dios de Israel, al Dios a quien habían atacado, al pueblo que habían atacado, el pueblo de Dios. Y aprovechó la oportunidad y le habló a la esposa de este general. Y ella se lo dice a su esposo, y su esposo va al rey. Y el rey le dice que sí, que no se preocupe, ven, y le manda, le hace toda una comitiva con presente. Él podría haber dicho, si yo te gané una, te gano 2 veces. Así que saná a mi general, si no me llevo más gente, te puedo matar. Pero hace todo, hace cartas, como hacen ahora. En los tiempos modernos, los presidentes, cuando mandan a un embajador a otro país, van con todas las cartas, con todas las credenciales para que los reciban. Realmente es enviado de parte de Dios, así que recibirlo con honores, porque me representa a mí y representa a mi nación. Así que le manda todas estas cartas al rey, y manda toda una comitiva, y manda un montón de presentes. Pues ya he dicho, o no haber mandado nada. Quizás el general con cartas, con una gente, con guardias, pero ningún presente. Él le manda muchos presentes. Y cuando llegan al rey, ¿qué hace el rey de Israel? Comienza a protestar y comienza a llorar. Porque ya conocía el poderío de este ejército y de este general. Y cuando ve, dice que se rasga su vestido y comienza a clamar. ¿Cómo le voy a sanar yo? ¿Soy yo Dios acaso para que me vea como busca ocasión contra mí? Como diciendo, está buscando algo que yo no puedo hacer, que es imposible que yo lo haga, que lo sane de su lepra, está buscando otra ocasión para volver a atacarme y se lamenta. Otro personaje, el rey de Israel. Y cuando dice Eliseo, el varón de Dios escuchó, le dice, ¿por qué te lamentas? ¿Por qué lloras? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Pero no lo hace porque era arrogante, porque era agrandado, como muchos en este tiempo.
que le gusta ostentar el título, yo soy el hombre de Dios, yo soy el ungido, pero no tienen el poder que tenía Eliseo. Así que él conocía, porque tenía bien claro, él fluía en la presencia de alguien que tenía intimidad con Dios y que no le interesaba ni la fama, ni la riqueza, ni nada, ni el reconocimiento. Entonces amonesta al rey: vos sabés quién es Dios, a quien servimos, vos sabés quién soy yo. ¿Por qué te lamentás? ¿Por qué te dije, mandámelo a mí? Que en realidad el mandado era para que vos me lo trajeras a mí. Vos sos el rey, pero sabés que yo soy el hombre de Dios, tenés que delegármelo a mí. ¿Para qué te lamentás? ¿Para qué llorás? Cada uno tiene su función, cada uno tiene una tarea que hacer en todo un proceso para ver la gloria de Dios. Algunos aprovechan la oportunidad, otros se lamentan. La jovencita tenía mucho más cosas por qué quejarse, por qué llorar, hasta enojarse con Dios, que el rey de Israel. Así que se lo manda a Eliseo. Pero Eliseo estaba tan ocupado en tener y cosechar su relación con Dios, de ser corregido, de seguir siendo entrenado, de seguir disfrutando de la presencia de Dios, que tenía alguien que le servía, un sirviente, un ayudante. No era un esclavo, era un colaborador, como se acostumbraba, un ayudante, así como Eliseo lo fue con Elías, hasta que recibió la doble porción de su espíritu. Le servía. El varón de Dios era Elías, antes de ser arrebatado. Y había una escuela de profetas. ¿Y qué hacían? Le servían. No quiere decir como muchos ahora que malinterpretan. Por eso digo, vino el pastor, o pongan pétalo y llévelo a UPA y paguen la comida. No. Pero sí, detalle, le preparan cosas. No es un esclavo, no es que el pastor sea un abusador. No hacía eso Elías, tampoco Eliseo. Pero hay unos detalles que no se tiene que... Hay personas dentro de la iglesia que se encargan de determinadas cosas para que esté la alabanza pronta, para ministrar, para que la palabra fluya. Algunos abusan de eso, pero no era el caso de Eliseo. Así que cuando viene no lo recibe, era alguien importante para Siria. Eliseo sabía a quién servía, no había más nada importante que su Dios. Ni siquiera su rey lo respetaba, pero era un temeroso, un miedoso. Así que no lo atiende. Sería descortesía, podía provocar otra guerra más. Descortesía, como en estos tiempos, si viniera el presidente, un embajador, alguien importante, yo sé, de Brasil, de Estados Unidos, de Argentina, de China, que ni el presidente, ni el secretario de presidencia, ni el canciller los reciba. Decirle a la limpiadora de la torre ejecutiva que lo atienda y le dé un café. Lo que podía provocar en este tiempo. Y él le dice a su sirviente, decirle que se vaya para 7 veces al río. Al Jordán, que significa el que desciende, descender. ¿Quién se bautizó en el Jordán? ¿Quién bautizaba en el Jordán? Y entre tantos que se bautizaron ahí, porque tiene propiedades, visiblemente no era muy agradable. Este hombre estaba acostumbrado, a pesar de su enfermedad, pero era arrogante, porque era el dos de su nación. Estaba acostumbrado a la opulencia, y tenía las playas de Punta del Este, Yaguana y Farfán, la Brava y la Mansa. No era como la de Ramírez. Así sería el Jordán. Tenés que caminar 18 kilómetros para que el agua te llegue a la rodilla. Nosotros hemos hecho bautismo ahí. Ni en invierno llega el agua. La Ramírez no llega nunca, ¿no? O la de Luceo, que es peor, que es bien salada y bien marrón el agua. Así que este hombre no se quiere ni mañana, se va enojado. No lo atiende el profeta. Le hablaron de tal profeta. En Israel lo va a sanar, lo va a limpiar. Él va con todas las cartas, con toda la comitiva. El rey se lo manda, pero él no lo sale. Manda un sirviente, un ayudante. Dice el profeta que te vayas a bañar 7 veces al río, que te sumerjas 7 veces en el río Jordán y se la sana. Así que dice que se fue enojado, muy molesto, porque no lo atendió, porque no sucedió como él lo había planificado. Eso es lo interesante del relato, porque él dice, pensaba yo, saldrá el profeta luego puesto en pie, levantará sus manos a Dios y pondrá sus... Y nosotros pensamos cómo tiene que obrar Dios. Y cuando Dios no obra de nuestra manera, como nosotros queremos, en el tiempo nos enojamos y nos vamos enojados muchas veces como Naamán.
Le hice una invitación a fulana, mengano, y pensé que venía, me dijo no vino. Y llegó la hora y preparé la reunión, o nos invitaba a alguien a comer. Y no suceden las cosas, oramos, buscamos, pero las cosas no salen como nosotros las planificamos en nuestra mente. En el tiempo que nosotros las planificamos, muchas veces nos enojamos y nos vamos enojados como una manera. Algunos se van de la casa de Dios enojados y por un tiempo desaparecen porque Dios no respondió o no sucedió. Así que dice que, adelante, Naamán se fue enojado porque no sucedió de la manera que él quería. Y acá aparecen otras personas más en escena, de todas las que nombramos, que eran los sirvientes, la comitiva, los soldados con los cuales había mandado el rey de Siria a este general para que se presentaran delante del rey, para que lo delegara al profeta y que fuera sanado. Fueron con todos los presentes, llevando la cara, y seguramente como una guardia real, un cortejo real. Quizás, bueno, yo que soy militar retirado, conozco de jerarquías y lo que representa un general, lo que representa un soldado para un general. Y viceversa. Y la mayoría de las veces, el 90 y pico % uno obedece por miedo a la sanción, a que te den de baja, te sancione, a perder el trabajo. La mayoría no los estima. Le tienen respeto porque no tiene más remedio. Pero dice que estos, por lo menos dos de estas personas, de estos soldados, de estos sirvientes, con mucha sutileza, porque yo conozco por eso la jerga, el léxico militar y la forma de uno no puede hablar, un soldado, un cabo, un sargento no puede hablar. Bueno, de repente el sargento tiene más años y directamente hablar con el coronel, con el general, así nomás. Hay todo un protocolo. Y en cada unidad donde hay no hay un general. Los generales están entendiendo estar mucho más arriba. Hay unidades que tienen un teniente coronel, o otras un coronel que es un grado más que teniente coronel. Igual que las bases en los aeropuertos. Los generales ya es un grado más arriba. Están en determinado lugar, son menores, es mucho más difícil acceder a ellos. Ni que hablar del comandante en jefe. No va cualquiera ahí. Entra ni siquiera a golpearle la puerta. ¿Por qué hablaste con fulano de tal? Porque entre el soldado, el sargento, el teniente y el general hay unos cuantos grados. Y todos esos después toman represalias. Así que no es fácil la vida militar, la jerarquía. La forma de hablar. Ellos estaban con él, fueron a acompañarlo. Pero dirigirle la palabra sin que te autorice. Así que él estaba enojado. Peor todavía, una autoridad militar con poder que prácticamente es como si fuera Dios. Hacen lo que quieren. Teniendo todo su poder, en este caso el respaldo del rey. Y estaba enojado. Mucho peor. Así que ellos usan con sutileza. Tratan de hacerle ver que eres alguien valeroso. Que eres alguien importante. Y le dicen que él era alguien importante. Acostumbrado a sus triunfos, a sus cosechas, a las cosas difíciles. A lograr todas esas cosas. Te manda a hacer una pequeña cosa. Si te mandara el profeta a hacer grandes cosas, algo muy importante, ¿no lo harías? Seguramente, oh Señor, disculpe que hable, mi general. No está todos los detalles, pero como yo conozco la vida militar, sé lo que es decir. Usted es grande, lindo, inteligente. No le hablaron de la lepra. Usted ha conquistado, está mano derecha del rey, es respetado, es alguien importante, es un héroe para nuestra nación. Nosotros nos vemos reflejados en usted. Cuando seamos grandes queremos ser como usted, no leproso, pero... Esto es una bobada. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene para perder? Se acostumbrado, si él le mandase cualquier cosa, usted la haría, porque está acostumbrado a los desafíos. Hay un relato con un rey y un profeta. David con Natán.
Cuando David peca y hace matar por amor. La embarra, y cada solución que la quiere hacer la embarra más, y la embarra más, y la embarra más. Y hace pecar a Israel. Y trae pecado y juicio sobre Israel. Así que Dios envía al profeta, pero el profeta, por más que tenía acceso a Dios y al rey, no viene y se mete por adentro. Entonces había todo un protocolo para entrar en el patio del rey. Si el rey no lo recibía, pues decía, porque viniste y entraste al patio, cuando golpeaste a mi puerta, a mi recámara sin permiso, lo ejecutaba. Así que había toda una parte protocolar que la persona tenía que saber. Entonces el profeta Natán le hace todo como un acertijo para que el rey caiga. Cuando le pone todo lo que él hizo mal, pero como si fuera una parábola, algo, un cuento. ¿Y qué pasaría tal cosa? Entonces dice, hay que matarla, hay que hacer esto. Cuando se fuiste vos. Porque si le decía directamente le podía costar la vida, y en este caso de los soldados con el general también, era el rey de Siria y después Naamán, el más importante. Y no le podían decir directamente su defecto, su enfermedad, o sea, sino buscaron la sutileza, la habilidad. Y a veces Dios pone personas a nuestro alrededor. Los pastores necesitamos, a veces no tienen, algunos son brutos y a veces es necesario, pero a veces hay personas que son muy hábiles para decirte las cosas. A veces nuestros hijos. Buscando la vuelta para hacernos ver. Y más cuando saben que uno está enojado, como en este caso el general estaba enojado. Entonces cualquier cosa que uno diga puede explotar peor. Pero estos sirvientes tuvieron la astucia para decirle, para exaltar al general. Entonces el general, en el enojo cuando lo exaltaron, se creyó más grande, se olvidó de todo. Se le haya dio en el Juego Olímpico. Así que tengo el récord. Y ahí se bañó. 7 veces. 7 es el número perfecto, nos habla de los 7 espíritus, y habla de la perfección, no el 10 que es el número del mundo. Y aparece varias veces ese número en la Biblia, y tiene importancia. Pero yo me imagino al rey zambulléndose una vez, después de todo esto que pasó y zambulléndose en el río. Tampoco era una agua agradable, él dice, ¿por qué en el Jordán, en Labán y Farfán? Me hubiera dicho, me bañaba allá en Siria, me venía todo el camino para acá, me manda un WhatsApp, me dice que me bañe 7 veces en el río. Capaz que tenía piscina en la casa de él, me sumerjo en la piscina de casa 7 veces, como él dice, quedó sano. Pero imagínense, después, me imagino que no sé qué parte de la ropa se habrá sacado, si se sacó algo, o sus ropas reales, de los sirvientes que se dieran vuelta, que no lo miraran, toda esa parte protocolar. Me imagino bajando una vez a la playa Ramírez, que queda por acá, como decía, imagínense, capaz que era gordo como yo, o más gordo, zambulléndose, capaz que se cayó. Yo me hago toda una película porque generales panzones, gordos, con poco estado físico, y los sirvientes ahí mirando para otro lado. Porque también lo viví con algunos coroneles gordos cayéndose en la cancha de fútbol y todos los que estaban alrededor, todos guardan arresto, todo. Una vez no pasó nada, 2 veces no pasó nada. Agua quizás desagradable, como decía, capaz que salada, como en la playa Buceo, que van todos los desperdicios ahí. Él estaba acostumbrado a otra cosa. Entonces Dios estaba tratando con el orgullo, con la soberbia. No solamente lo podía sanar una vez sola, simplemente daba la palabra. Pero tuvo que someterse y sumergirse 7 veces. Y me imagino que hasta la 6ª vez, quizás blasfemando contra Dios, contra los criados. Ahora cuando llegue al cuartel, están todos arrestados. Hasta que llegó la 7ª vez, y después que se sumergió y salió, así que me dice que conforme a la palabra dada por el profeta, su cuerpo fue completamente sanado, restablecido, así como la carne o la piel de un niño. Pero es todo un proceso, por eso me gusta imaginarme todas esas cosas que de repente no aparecen. Y no es agregar cosas, sino el relato no, sería mucho más largo. Pero es bueno permitirle al Espíritu, o pedirle al Espíritu Santo que nos haga imaginar meternos como dentro de una película o como lo que realmente fue. Porque entre lo que dice el relato y lo sucedido y el tiempo, sucedieron muchísimas más cosas. Por eso digo que hay un montón de personas con las cuales nos podemos identificar. Nadie de ustedes le gustaría ser el general, como le digo un ejemplo personal, nadie quiere ustedes los lujos y el prestigio general, sí, pero la enfermedad no. Entonces ya descartamos al general, todos queremos ser como Eliseo. Pero uno puede ser el rey de Siria,
otro puede ser el rey de Israel. Hay momentos de nuestra vida, la muchacha que fue llevada cautiva, a nadie le gusta ser llevado cautivo. Pero él tuvo más comunión con Dios y más fe en Dios la muchacha esclava que el propio rey. En la mínima adversidad, en la mínima prueba, en la mínima lucha, en el mínimo recibo de 7.500 pesos de buste y 4.500 pesos de OCE, se rasgó sus vestiduras, comenzó a llorar, a gritar, a maldecir. Este gobierno que prometió, fulano, son peores, son todos iguales. Sin embargo, la muchacha aprovechó la mínima oportunidad que tuvo para hablar que había profeta de Israel, que había un hombre de Dios, que había el Dios de Israel, era el único que podía cambiar la situación, que la podía sanar. Entonces no tenemos que aprovechar, en vez de vivir lamentándonos y quejándonos ante muchas situaciones que son reales. Siempre que se aparezca una oportunidad tenemos que tener fe que Dios es el único que puede cambiar todas las cosas. Jesucristo es el único que sana, salva, que liberta, que rompe las cadenas, la única esperanza. Entonces debemos aprovechar cada oportunidad que se presenta de algo que humanamente es imposible. Tenemos que saber y comunicarle a la gente que sepa que para Dios no hay nada imposible. Y después de todo este relato, él vuelve agradecido. Y lo primero que dice, ahora conozco que hay Dios en Israel. Y que es el único Dios que puede salvar. Todo ese orgullo, toda soberbia que tenía, le fue quitada cada vez que se sumergía en el río Jordán, donde muchos años después se bautizó el Señor Jesucristo. Dios tuvo que tratar con esa soberbia, pero también, aparte de esa soberbia, debería haber rencor, enojo, por causa de la enfermedad. ¿De qué me sirve ser tan prestigioso si las personas me disparan, mi familia, por causa de la enfermedad? No puedo disfrutar de su familia. Así que también Dios trató con él ministrándole sanidad interior. Tuvo que sanar. Sanó su cuerpo por fuera, pero también lo sanó por dentro. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace el Espíritu Santo. A veces cuando hay cosas que nos confrontan, que nos duelen, cuando estamos a veces puestos en estrecho, en extremo, en determinadas situaciones, es que Dios está trabajando. Y cada vez que Dios está trabajando contigo y conmigo, siempre sale algo bueno. Dios no está interesado en destruirnos, en avergonzarnos. Muy por el contrario, pero a veces tiene que ser algo duro. Y pone a personas que no nos gusta. ¿Cómo es? ¿Qué me viene a dar un consejo un soldado a mí? Un miembro de la iglesia que ni es bautizado, que ni estudió en el seminario. Porque muchos son arrogantes, somos arrogantes, soberbios. Yo estoy formado de esa forma. No como pastor, sino como militar. Un soldado a mí no me puede decir nada. Y cuesta que te corrijan o que te marquen un error. O que te digan que hagas determinada cosa. Y este general tuvo que atravesar todo eso. Quizás masticando los dientes, enojando, blasfemando. Pero una vez que se sumergía, estaba siendo bautizado por el Espíritu Santo. Porque cuando sale, que se ve, lo primero que dice, ahora sé que hay Dios en Israel. Que solo Él tiene el poder de salvar, de sanar. Y vuelve, no se va arrogante, ya vuelve humillado, ya no enojado con el profeta, vuelve a traerles presente y a declararle. Y le insiste, todo esto lo traje de parte del rey para honrarte. Y ahora conozco que hay Dios en Israel. Entonces siempre hay una oportunidad para aprovechar. Cuando Dios nos envía a orar por alguien, a visitar a alguien, darle un mensaje a alguien que quizás se burla, que vive con una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, es para que esa persona conozca la gloria de Dios y pueda ser salvo. No es para que nos digan qué poder tenemos, que nos honren. Así que Eliseo lo tenía re claro eso. ¿Por qué? Porque él tenía comunión, como decía con la canción que cantamos, fluía como David la presencia de Dios. Por eso quizás fue descortés y no salió a recibirlo. Simplemente le dijo lo que Dios le había dicho que dijera.
Y a veces Dios nos dice que digamos determinadas cosas, pero le agregamos, le quitamos, le hacemos a nuestra manera. Cuando Dios te dice que lo hagas, decirle a fulano tal cosa. Decirle a la iglesia determinada cosa. No le cambies, no le acomodes para que caiga bien. Decirle a la iglesia. Y muchas veces nosotros tampoco obedecemos por miedo que la gente se enoje. Protocolarmente estuvo mal lo que hizo Eliseo. Fue descortés. Pero Eliseo no estaba para agradar al general ni a Siria, no le importaba. Eliseo estaba para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en este caso? Que diera la palabra y que por medio de esa palabra, si la obedecía, iba a ser sanado. Y al ser sanado por el poder de Dios, por la palabra de Dios, que no ni siquiera le tocó, sino él les mandaba bañarte 7 veces. Y ahí conoció el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros y poner por obra. Y podemos ser cualquiera de los personajes. Quizás a lo largo de nuestra vida nos vamos identificando, hemos cometido o cometemos errores, equivocaciones o hacemos cosas bien y estamos en distintos procesos. Y luego aparece Giezi, su sirviente. Una vez que Eliseo le dice que no quiere nada, entonces el hombre le dice, ahora conozco que no hay otro Dios. Entonces le pide un poco de tierra para llevar. Tierra de Israel para llevarla a su nación. Y luego le dice, nunca más adoraré, nunca más entregaré holocaustos presentes al Dios pagano de la nación de Siria. Porque ahora conozco que el único Dios, el que sana, que liberta, que tiene poder, que hace milagros, es el Dios de Israel y Jehová, y a Él le voy a servir, a Él he entregado mi vida. Pero yo pertenezco a otra nación y mi rey adora. Así que te pido que intercedas por mí delante de Dios, que no te enojes tú como profeta, ni que se enoje Jehová, el Dios a quien ahora conocí y sirvo. Que cuando entre en el templo de Rimón, el Dios de Siria, porque el rey se va a recostar o va a ir de mi brazo, que Jehová no se enoje conmigo. Y si él se arrodilla, yo me tengo que arrodillar. Que Dios no tome en cuenta esto. Entonces Eliseo le dice, ve en paz. Y él se fue gozoso, se fue con la salvación. Se fue sano y salvo. Gozoso su camino. Así que lo de los presentes no le interesaba. Pero había un sirviente mundano, carnal, pero avispado. No para las cosas de Dios, sino aprovechado. Cuando vio que el general se iba contento y que Eliseo, el hombre de Dios, no recibió ningún presente, no le interesaba ningún presente, salió corriendo y usó mentira. Y usó el nombre del Señor en vano. Lo primero dice, vive Jehová, que correré a él. O sea, usando el nombre de Dios para beneficiarse, para mentir. Y lo para, el hombre agradecido le dio. No sé qué habrá pasado después, pero en ese momento, ¿qué habrá pensado el general de Eliseo? Primero me dijo que no y ahora me manda a buscar, pero está contento, le da más de lo que pide. Y de hecho le manda a 2 sirvientes que lo ayuden y lleven las cosas. No lo llevan a la casa de Eliseo, le dice, déjenlo acá, lo meten en un lugar oculto, escondido, a su cuarto, a su pieza. Y luego viene delante de su pastor. ¿Dónde estaba? En ningún lado. ¿A dónde fuiste? Fuimos al nido. La nariz más grande que la mía, así peor. Yo no comí dulce de leche, chocolate, todo merengue por todos lados. A mí no me dieron en los cumpleaños, a mí no me dieron hasta en el pelo tener merengue y chocolate. ¿Me gustó? ¿Hay otro pedazo? No, pero a mí no me dieron. Pero Eliseo tenía relación con Dios, entonces le dice, ¿no estaba mi corazón con el tuyo cuando fuiste a pedir? Es tiempo. Este tiempo que estamos viviendo, porque estaban en guerra ellos, tiempo de dificultades. Es tiempo, este tiempo donde Dios hizo un milagro, donde alguien importante, un enemigo de Israel, fue transformado, fue sanado, fue lleno del Espíritu Santo, y como es alguien poderoso, seguramente va a llevar la gloria de Dios, la palabra de Dios a Siria. Quizás las muchachas y otros tantos que fueron esclavos sean liberados o tengan la posibilidad de enseñar las leyes de Israel. No lo dice todo eso. Es tiempo de todas estas cosas. Y luego le dice, así que la lepra es para vos. Y para toda tu familia, para siempre. ¿Cuántos quieren ser como Giezi? ¿Qué beneficio ser un Giezi, estar al lado del hombre de Dios?
Algunos aprovechan la oportunidad, otros no aprenden nada. Otros se aprovechan. Pero su corazón está en el mundo, su corazón está detrás de las riquezas, detrás de la fama. Y mienten. Usan el nombre del Señor en vano. Muchos, desde el púlpito y de muchos lados, usan el nombre del Señor en vano. ¿Para qué? Para beneficiarse, para tener honra, para tener riqueza. Así que en eso me gustaría, quisiera ser como Eliseo, tener esa relación con Dios, es fluir en el Espíritu, tener esa autoridad. Y no me importa que venga un general o que venga un presidente y postrarme, que Dios me dé palabra y yo la escuche y la obedezca. Y no aprovecharme como muchas personas se aprovechan de las personas, despojándole de todo. Así que acá tenemos unas 9 personas, por lo menos en este relato. No están todas por nombre, no nombra a todas. De hecho, solo aparecen 3 por nombre: Eliseo, Naamán y Giezi. Pero está el rey de Israel, está el rey de Siria, está la esposa de Naamán, está la muchacha israelita que fue llevada cautiva, y aquellos 2 colaboradores, o 2 sirvientes, o 2 soldados del general, que fueron los que Dios usó para que sutilmente le dijeran al general que obedeciera la palabra del profeta, aunque no lo salió a recibir y aunque en Siria había aguas o playas más limpias. Lo que quiero decir antes de terminar y orar es que no todos ustedes, no todos nosotros seremos reconocidos, seremos famosos. De hecho, hay pastores que son conocidos, otros no. A mí no me conoce nadie, pero sí me conocen en el reino de los cielos. Dentro de la iglesia, y cuanto más grande es la iglesia, cuanto más personas hay muchas más personas que pasan desapercibidas. Algunas se sienten cómodas, otras se sienten muy incómodas porque no son atendidas, no son tenidas en cuenta por el pastor, por la gente, por los líderes. Pero lo importante es ser tenido en cuenta por Dios. Y no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser teólogos o profesores de seminario, no todos van a ser músicos, no todos van a ser misioneros. Cada uno de nosotros tiene un rol dentro del cuerpo de Cristo, pero cada una de las tareas importantes, algunas son más visibles que otras. Pero lo importante es que Dios nos ve y que Dios valora lo que hacemos o lo que no hacemos. Y que Dios nos ama a todos por igual. Puede ser el hombre o la mujer de Dios más ungido, más conocido mundialmente y la persona más significante, aquella anciana que de repente está en la iglesia, que es la que, como tantas que sostienen la iglesia con sus oraciones, pero nunca suben acá, nunca nadie las ve, nunca dan testimonio público, quizás no tienen participación, pero oran día y noche, oran de madrugada, oran por la iglesia, por el pastor, por su familia, por el barrio, por la nación, por el presidente, por las almas nuevas. Tienen su lugar en el cuerpo de Cristo, tienen su lugar en el reino de Dios y son importantes, y muchos se sienten cómodos así, pero otros no. O otros anhelan tener una posición. Cuando la anhelan es porque quieren ser como Eliseo, pero cuando llegan se convierten en Giezi. Alguien que miente, alguien que lucra, que le interesa despojar a las personas de sus bienes, para mí, porque soy el hombre de Dios. ¿Con quién te identificas? No nos tenemos que comparar con nadie. Dios no pretende, ni nos compara a Él, ni quiere que nos comparemos ni con Eliseo, ni con nadie. Simplemente, como dije al principio, son ejemplos de personas de carne y hueso, que muchos de ellos tienen las mismas oportunidades como las tenemos nosotros. Algunos de verdad que tienen más oportunidades que otros. Algunos las buscan más, pero otros las desaprovechan. Pero no importa lo que sea que hagamos para Dios. Para Dios es importante y lo hacemos con amor. Lo hacemos para que el reino de Dios sea extendido y para que otra persona se beneficie. Eso es lo que marca la diferencia. Hay personas que buscan beneficiarse. Cuando yo honro a Dios, cuando yo le sirvo a Dios y bendigo y vivo para servir a las personas, es inevitable que Dios no me bendiga. El tema es cuál es mi intención en servir a Dios. ¿Qué es lo que yo busco cuando hablo de Dios?
cuando predico, cuando ayudo a alguien. La selfie, como cuando le doy una canasta a alguien, le doy un plato de comida y todo público, la foto. O aquel que lo hace desinteresadamente, lo hace porque entiende quién es en el reino de Dios. ¿Buscamos agradar a Dios o buscar agradar a los hombres? ¿Queremos servir a Dios o queremos servirnos a nosotros mismos? Si queremos agradar a Dios y servir a Dios, lo tenemos que hacer a través de las personas. Yo puedo tener $1 millón, que lo tengo, si ustedes me quieren, les doy. Tengo comida, tiro manteca al techo. Y por más que lo quiera hacer para Dios y tiene $1 millón para arriba, se va a caer. Se va a volar y haga olla de comida y la tiro para arriba porque es para Dios. Por eso Jesús dijo, visitarle en la cárcel, estuve hambriento, estuve forastero, y dijo, pero ¿cuánto estuviste preso? ¿Cuánto estuviste hambriento? ¿Cuánto estuviste desnudo? Porque se sirve a Dios sirviendo a las personas, no sirviéndote de las personas. Eso es lo que marca la diferencia. Que uno es recompensado, por supuesto. Jesús dijo que recibiríamos 100 veces más. Aquí en la tierra y en el postrer estado la vida eterna. Pero el tema es la intención. Si yo quiero entrar al ministerio, quiero servir a Dios, por los beneficios, que muchos han entrado al ministerio, quieren servir a Dios a tiempo completo, por los ingresos, por si me pagan o por la fama. Eliseo no le interesaba nada de eso. Y hay muchos hombres, o la mayoría de los hombres reconocidos y mujeres de la Biblia,